versículo 1. Amén. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu ayuda, Señor. Te pedimos que te glorifiques en esta mañana, que puedas traer entendimiento, traer conocimiento, traer sabiduría. Te pedimos que me puedas usar una vez más también para hablar de estas palabras, Señor. Glorifícate y sé con aquellos también que puedan escuchar este mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. No sé si recuerdan las reflexiones de la semana pasada. Estuvimos hablando de varias reflexiones. Estuvimos hablando leímos el capítulo 8, porque el 8 y el 9 es el que vamos a estar viendo, pero si vamos a dar como un pequeño repaso, vimos que en el capítulo 6, vimos, esto lo repasamos el miércoles, vimos los primeros sellos abiertos. Aquí nos habla en el capítulo 6 nos habla del 1 al 6 de los sellos y cada uno respectivo de lo que pasó. Y le pusimos la reflexión de Marte, que fue el Cordero abre los sellos. Después seguimos al capítulo 7, también los repasamos en el miércoles, que fue cuando hace como un paréntesis, ¿se acuerdan? Hace como una pausa y habla de los que, dice un versículo principal aquí, vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes le había dado el poder de hacer daño de la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahí fue donde vimos los 144,000 israelitas que son sellados, 12,000 de cada tribu. Y vimos también a la gran multitud, también que se refiere a los gentiles. Vimos, está en el versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Vimos esta gran multitud, refiriéndose a todos los demás pueblos que habían alcanzado la salvación. Y vimos el versículo 14, que viene el tema de este capítulo 7, que dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque él le pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Le dice uno de los ancianos al apóstol que escribe esta Apocalipsis, a Juan, y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Y ahora vamos a hablar un poco del 8. El 8, hablamos también en la reflexión, este fue creo que fue el jueves, este fue el jueves, la cual hablamos del séptimo sello. Y vimos que, mira cómo dice el versículo 1, que fue el que leímos al principio, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y en la reflexión les enseñaba esto. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo.
Y me traía estas preguntas que lo vimos en la reflexión. Decía, ¿conocían los ángeles lo que iba a acontecer? ¿Reflexionarían los presentes los juicios que caerían sobre la tierra? Porque ¿cuántas veces intentó Dios atraernos a Él? Si vemos desde Génesis y Apocalipsis, vemos que el Señor siempre quiso atraer la atención del ser humano, aún allí con Adán, con Eva, Él hablaba con ellos. Y vemos que Él mandó profetas, mandó consejeros, mandó personas que le dieran el buen consejo, le dio las leyes a Moisés, le dio las cosas que la persona podía alcanzar el buen consejo, tomar el buen consejo, cosas agradables, las cosas que le desagradan. Vemos todo en el Nuevo Testamento, allí también Jesús muriendo por nuestros pecados y aún allí sin haber hecho nada malo ni tener pecado es muerto. Es decir que cuántas cosas Él quiso hacer que los humanos, que las personas que Él había creado se acercaran a Él. Mas llega un tiempo, ya en el 7º sello, llega el tiempo que se le acabó la paciencia de Dios. Ya aquí ya no hay tiempo de virar atrás. Aquí no hay tiempo. Aún así, viene como es el tiempo del juicio de Dios. Y vemos que cuando en esos 30 minutos, dice que pasó como media hora, escribe el apóstol. Es decir, que pasó bastante tiempo. Yo imagino que cada ángel, cada redimido que estaba allí, cada anciano, yo creo que veía todas estas cosas que Dios había intentado rescatar al hombre, pero en su maldad seguía mal y mal. El hombre seguía alejándose de Dios. Y se desató aquel sello, el cual hizo un silencio. ¿Y qué habrá venido a las mentes de esos ángeles, a las mentes de esos ancianos, a la mente de aquellos redimidos, a la mente de los ángeles que sabían que iba a pasar algo terrible? Tal vez los ángeles, acuérdense que los ángeles están alrededor de nosotros para guardarnos, librarnos. Pero ¿qué tal que todos esos ángeles, hay muchos que nunca regresaron a Dios, nunca buscaron a Dios y cuidaron los humanos, cuidaron las personas? Pero llegó el día, llegó el momento que ahora ya viene un juicio para el mundo entero. Un juicio tal vez para muchos de aquellos que los ángeles cuidaron, pero estaban ahora apartados de Dios. Y venía un juicio grave. Ese capítulo 8 nos hace reflexionar. Y vamos allí a leer el capítulo 8. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice, y vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Había 7 ángeles delante de Dios. El 7º sello, lo que ve el varón de Dios, ve 7 ángeles en pie delante ante Dios. Y se le dieron 7 trompetas, es decir, un instrumento que se usa mucho en la guerra desde antes, y se usa desde hoy también. Se usa un sonido para saber cuándo atacar, cuándo parar, cuándo retirarse. Y se le da una trompeta a estos 7 ángeles. Dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio muchos incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice, y los 7 ángeles
que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, no la habían tocado aún, estaban dispuestos ¿a qué? A tocarlas. Y suena la primera trompeta. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fue mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué cosa es la tercera parte? La tercera parte se refiere a 3 partes por iguales. Es decir, si tú divides $1 en la tercera parte del dólar es 33 centavos. Es decir, lo divides en 3 partes iguales. Entonces dice que la tercera parte viene siendo como el 33% de 100% sería como el 33%. Dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Es decir, 33% de toda la hierba verde de todos los árboles fueron quemados. Dice más adelante, la segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿En qué se convirtió? En el mar, Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, se refiere a las naves, me imagino que se refiere a los barcos, ¿no? Las navegaciones, todo lo que había en el mar. Dice, la tercera parte de la navegación de las naves que fueron destruidas. Dice, la tercera trompeta, escuchen, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dice que cayó una gran estrella ardiendo. Dice, en los ríos, sobre las fuentes de las aguas, es decir, donde las personas, los manantiales, los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo. Ajenjo simboliza amargura, sufrimiento, calamidad, juicio divino. Dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Escuchen. La tercera parte de las aguas, primero la tercera parte de los árboles se quemaron y de la hierba, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y mató también a todos los seres vivientes en el agua, una tercera parte, y también las naves, una tercera parte que estaba en ella, también en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, la tercera parte se convirtió en ajenjo, es decir, estas aguas buenas que eran para tomar, ahora eran amargas, no eran buenas, tenían calamidad en ellas y murieron a causa de esas aguas. Ahora en la cuarta trompeta dice la tercera parte del sol, ahora estábamos hablando en las partes del cielo, en el sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscurecieran la tercera parte de ellos y no hubiese luz, es decir, que hubiera más oscuridad, tanto en el día como en la noche. En la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí el ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Un ay para cada ángel que faltaba. Acuérdese, ya había mencionado 4 y faltan 7. Eran 7 ángeles que estaban ante Dios, ¿verdad? Que iban a soltar, a liberar este juicio. Y dice,
ay, es decir, un ay por cada estos ángeles que faltaba, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Así que faltan 3 ángeles aún. En el versículo 5, en el capítulo 9, entra entonces, es uno de los capítulos que más le tienen terror leer las personas. Muy poco se predica de él. Muy poca información muchas veces se da en las iglesias de Apocalipsis 9. Y más adelante vamos a ver por qué. Dice, y el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Muchos dicen también que esta estrella se cree que sea el mismo diablo. Acuérdense, a Pedro dice, vi a Satanás caer como... Jesús lo dijo y creo que también Pedro, hay un verso, no lo llegué a buscar, pero Jesús lo dijo, vi a Satanás caer como un trueno, como un rayo. Hay 2 que hablan muy parecido al texto que habla de esto. Muchos creen que esta estrella que cae es el mismo Satanás. Dice, y le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo en gran horno, y se le oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen. Ahora mira, ellos dicen, estos escorpiones se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Acuérdense anterior que habíamos visto que los siervos de Dios iban a tener el sello en su frente. Y Satanás, ustedes saben también que la bestia, eso está unos capítulos más adelante, que él marca y pone, el diablo marca a los seguidores en la frente, pero con el símbolo 666. Ese es el sello, porque a él le gusta copiar todo lo que hace Dios. Si Dios es el padre de la verdad, es el padre de la mentira. Si Dios es el padre de vida, Él es el padre de la muerte. Siempre le gusta hacer lo contrario a Dios. Y mira cómo continúa. Dice que no hagas daño. Dice que no hagas daño a quién. Que no le hagas daño ni a la hierba, ni a los árboles, ni a las cosas verdes, ni a la hierba de la tierra, ni a las cosas verdes, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen, es decir, que tampoco le haga daño a los que tienen el sello de Dios, el sello que tuviesen de Dios en sus frentes. Es decir, todo aquello que no estaba marcado como siervo de Dios, ahí iba a picar esta langosta. Y si le fue dado que no los matase, es decir, no iba a matar a las personas que no tuvieran el sello de Dios, pero mira qué le hace, sino que lo atormentase 5 meses. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Entonces imagina un escorpión cuando te hiere, ese dolor intenso. Pero tenía ese dolor no por días, no por semanas, sino por 5 meses este dolor. Qué terrible, ¿eh? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante ¿qué? A caballos. Escuchen. Eran grandes, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Qué extraño, ¿eh? Dice, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Qué terrible. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como los escorpiones y también aguijones. Y en sus alas tenían el poder para dañar a los hombres,
durante 5 meses. Un tiempo específico de tormento a aquel que escorpión tocara. Tocara, es decir, que no fuera siervo de Dios, lo especifica. Y dice, y tenían colas como escorpión y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Mira el rey que tenían, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apolión significa destructor. Tenían al destructor por rey, estos escorpiones. Y si el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Ese es el primer ay de estos últimos 3. Ahora viene el otro ay. Dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Escuchen, diciendo al 6º ángel, que tiene la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Escucha, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Da ubicación que está en la tierra. Éufrates también era el río que estaba allí en el huerto del Edén. Y si vamos atrás a Génesis capítulo 6, vemos esto, algo que también se habla muy poco. Y se aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Escucha, que viendo los hijos de Dios, esta parte de aquí es muy discutida, los hijos de Dios se cree que son ángeles. Que las hijas de los hombres, ¿ve cómo se para? Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Redujo el tiempo de duración de vida por este gran pecado. Había ¿qué? Gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y se fijan, todo parece indicar, si estos eran ángeles, hijos de Dios, se llegaron aquí a las hijas de los hombres. ¿Ve que hay una separación aquí? Es decir, se cree que estos ángeles se fueron en contra del orden de Dios y tomaron mujeres y crearon gigantes en la tierra. Y entonces mira también cómo vemos otros textos antes de ir ahí, y mira lo consecuente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Acuérdense que se hicieron varones de renombre, valientes ahora. Y se vio que la maldad era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo hacer la mente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y qué viene a continuación? Noé construye el arca. Tanta maldad, tanto desorden, rompió el límite de Dios. ¿Y qué vino? Un completo reiniciando todo. Solo dejó algunos animales, la pareja de uno de ellos, y dejó vio a Noé, que era justo. Estamos en Génesis 6, hacia el principio de la Biblia. Ahora viramos aquí, dice, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta desatada, desata a los 4 ángeles
que están atados junto al gran río Éufrates. Se supone que estos ángeles sean estos hijos que se salieron del orden correcto de Dios y se juntaron con mujeres humanas. Y mira cómo dice Segunda de Pedro 2:4. Mira dónde nos justifica la Biblia también esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, Judas solo tiene un solo capítulo, no es Judas 6, es Judas 1:6 sería, pero como no tiene capítulos, así se le pone Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es impresionante. Ahora entendemos, dice, diciendo el sexto ángel que tenía trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados. Estos ángeles no son cualquier ángeles. No son aquellos como el endemoniado. No. Estos ángeles causan un daño terrible. Tienen un poder terrible, pero están guardados para el juicio del gran día. Esos ángeles también, acuérdense, nos estamos diciendo una ubicación exacta. ¿Dónde está? En el Éufrates. También se acuerdan los 4, ¿cuántos son ángeles? Son 4 ángeles, ¿verdad? Y estos 4 ángeles, dice, ¿qué tenemos 4 ángeles? 4 cosas. Podemos ver los 4 puntos cardinales. Norte, este, oeste, sur. La tierra se divide en 4 puntos cardinales también. Nos vemos que estos son puntos, una totalidad geográfica que alcanzan estos ángeles. Dice, las 4 vistas, los 4 puntos cardinales, las 4 esquinas de la tierra, son 4 ángeles y están atados por el peligro. Pero Dios lo dejó para el gran día. Para el juicio del gran día, reservados para el juicio, dice Pedro. Dice el versículo, así nos vamos al 15. Y fueron desatados ángeles que estaban preparados para, escuchen esto, miren este versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles, míralo aquí en la pantalla, que estaban preparados para, escucha, hora, día, mes y año. Hay una fecha exacta de esta liberación. Dice para la hora, para el día, para el mes y el año. No dice todo. Esto está preservado, guardado de antemano para Dios. Él sabe la hora, Él sabe el día, Él sabe el mes, Él sabe el año. Dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora, ya esto no es árbol, ya esto no nos mata, ya esto no es en el agua. Estos son hombres. Estimamos en el 2025 que hay aproximadamente 8.230 millones de personas. ¿Sabe cuánto sería la tercera parte ahora mismo? Serían 2.743 millones de personas. Entonces vemos la gravedad del poder, lo terrible. Por eso es que Dios lo tiene que atado. Seguimos el versículo 16. Y mira cómo pasa esto. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones. Y oí su número. Es decir, que no fue... el ángel sabía que
En la visión se sabe que él no podía contar todo esto, pero él escuchó el número. Dice, y oí su número, y vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían la coraza de fuego y zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos eran como cabeza de leones, y de su cabeza salían fuego, humo y azufre. 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Nuevamente lo repite. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque en su cola semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos. Aquí vemos todavía la misericordia de Dios. Mira, a pesar de en el mismo juicio, hay hombres que se salvaron, pero aún no se arrepintieron ni hicieron el bien. Mira cómo dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no, ¿qué vuelve a decir? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, robo. Aún así, no se arrepintieron. ¿Cómo podemos terminar este capítulo? Que nadie está exento del juicio del día de hoy. El día de juicio, amén. Aunque hayan pasado muchos años, cada cual tendrá que rendir cuenta de eso. Así es, cada cual. Y Dios nos ha dado más y más oportunidad. Y esta vez, aún vemos en Apocalipsis, muchas veces dicen, no, aquí no hay una barca. Pero aquí vemos que todavía Dios espera que alguien se arrepienta. Que alguien busque de nuevo a Dios. Que alguien, a pesar de todas estas aflicciones, a ver si eso los trae a meditar y a buscar el verdadero Dios. Mas ellos, ¿qué hicieron? Mas ellos hicieron lo contrario. Pero esa parte dice, mas ellos no se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron, nos dice que Dios espera un cambio. Y este es uno, como lo decía, Apocalipsis 9 es uno de los menos, creo, hablado, mencionado, estudiado, por lo grave de la situación que nos enseña. Pero quiera Dios, y si podamos ver este acontecimiento, que podamos tenerlo con la marca de nuestro Dios en nuestra frente, sellado por Dios. Porque los que son sellados por Dios será diferente. Tendremos redención. ¿Se acuerdan cómo terminamos el mensaje anterior? 7:17, sí, lo vimos el miércoles, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Acuérdense, esto viene como una extensión de toma el buen consejo, pero aquí en el capítulo 9 ya casi no hay mucho consejo, solo a pesar de eso nos da una pequeña luz ahí al final. Pero los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron. Es decir, que el Señor, aún en el mismo juicio, Él espera que te arrepientas. Amén. Vamos a terminar en oración.
Padre que está en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Te pedimos que te glorifiques, que nos guardemos tu palabra en nuestros corazones, que podamos, Señor, atesorarla, compartirla, y que, Señor, podamos también responder a aquellos que tienen preguntas, poderles responder correctamente. Que tú eres un Dios de amor, un Dios que esperas que nos arrepentamos para así librarnos del juicio, del castigo, tenernos allí en tu morada. Te pedimos que se ponga sensibilidad en nuestros corazones a hacer el bien, a hacer lo correcto, a amarte, a buscarte. Mira aquellos que no vinieron hoy, también oramos por ellos. Te pedimos que no dejen de buscarte, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.